Todas las generaciones han creído saber cómo solucionar los conflictos y las guerras. Los romanos de la época de este texto creían que la mejor forma era tener un dominio militar, un poco como la OTAN, pero mataron a cientos y cientos de miles. Los marxistas pensaron que dándole el poder al proletariado se acabaría la lucha de clases, pero si lees la historia, entre Mao y Stalin mataron a más de 80 millones de personas. Ahora nuestras sociedades seculares creen que con educación, el raciocinio y capitalismo se acabarán todas las guerras. Pero si miramos todavía las consecuencias de guerras como Irán, Afganistán, Siria, sabemos que al final el poder, la política y el dinero, el poder y el dinero siguen siendo el origen, el gran origen de las guerras y siguen produciendo conflictos. Santiago, sin embargo, es muchísimo más profundo. Él ve que el gran problema de las guerras y los conflictos no está por fuera, no está en fronteras, realmente está dentro de nosotros, en nuestro propio corazón. El gran problema de las guerras y los conflictos de los humanos es el humano mismo, somos nosotros mismos. Y si no, fíjate en el tipo de guerras y pleitos de los que habla Santiago, son bastante más sutiles que conflictos armados. No creo que dentro de la iglesia misma hubiese guerras armadas. Lo que está hablando aquí Santiago es un poco de una especie de canibalismo cristiano dentro del grupo que obedecía a los deseos que generaban los mismos valores que había en la sociedad. Este canibalismo humano de su sociedad que estaba, según Santiago, marcado por la codicia y los placeres. Dick Lucas le llama las 4P: el placer, el poder, el prestigio y las posesiones. Se refiere a que los cristianos de aquella época, de este grupo de personas, se estaba dejando llevar por el sistema intrínseco por el que se movía su mundo. Si te movías en Roma, los negocios, la economía, la vida normal se fundamentaban en la opresión militar y política de los pueblos, y los valores que reinaban eran el prestigio, las posesiones y el placer. Es decir, el mundo que les rodeaba, y si somos sinceros, el mundo que nos rodea a nosotros es un sistema corrupto. Santiago incluso dice que es un sistema demoníaco. Satán tienta a Jesús y asume que los poderes, que los reinos terrestres, por lo menos temporalmente, están bajo su dominio. No te asustes por la palabra demoníaco. Déjame explicártelo después. No apagues ya el televisor, el iPad o tu móvil. Después te lo intentaré explicar. Dame esta oportunidad de seguir hablándote. Si te fijas, todo sistema político humano en el que movemos nosotros, en el que te mueves tú y yo, en realidad está corrupto. A pesar de que estamos avanzando en valores. El historiador de Oxford, Tom Holland, dice que el cristianismo fue una revolución tal que cambió toda la historia. Decía que gracias al cristianismo, de repente, el humano tiene un valor intrínseco por ser imagen de Dios. Esto nos lo dice en el Génesis. Y que de repente, el ser más marginado que podía haber en esa historia, un hombre en una cruz, cambia totalmente su cultura, cambia totalmente todo lo que rodeaba, y de repente se empezó a cuidar por el pobre, el desvalido, y en nuestras sociedades hemos llegado a tener como un gran valor los derechos humanos y buscamos justicia social. Por eso en esta pandemia hacemos todo lo posible para que nadie tenga la edad que tenga, quede desprotegido, descuidado y haya un ventilador para todo el que lo necesite. A pesar de eso, llevamos 20.000 muertos y esto lo vemos como una gran tragedia, porque es una gran tragedia. Pero si lo piensas bien y te paras a pensar un momento, cada año abortamos 95.000 criaturas en España, hasta los 3 meses y medio. Solo el 10% se deben a anomalías o posibles anomalías fetales, y ninguno de nosotros realmente nos inmutamos. Si pusiéramos un 1% de los recursos
que ponemos para atrás cosas para que las familias y las madres lleven a cabo sus embarazos, posiblemente estaríamos parando la mayor masacre de la historia. Así que por mucho que avancemos, por muchos valores que estemos adoptando, siempre la sociedad se va a mover por el placer, el prestigio, el poder, el dinero, la comodidad, el egoísmo. Hay una gran inconsistencia en esta pandemia. Si te das cuenta, aceptamos que si hay recursos limitados, en una UCI se le ofrezca a las personas que tengan una mayor esperanza de vida. ¿Qué mayor esperanza de vida tiene una criatura en el vientre materno? Porque lo que llevan en sus cuerpos no son personas en potencia, sino son personas con un inmenso potencial. Pero puede que no me quieras conceder este punto. Hemos sido tan bombardeados diciéndonos lo contrario que puedes que no aceptes esto como una gran maldad. Vamos a dejarlo aparte. ¿Qué mueve realmente entonces la sociedad? Tienes que aceptar conmigo que es el placer, el poder y el prestigio. ¿Cuánta gente muere en otros países y le hemos dado limosnas mientras nos compramos móviles del precio de bicicletas y bicicletas del precio de coches? ¿Cuánta gente ha muerto de ébola, de Zika, de SIDA en otros países y no hemos parado ni un solo día de trabajo para ayudarlos? Como digo, nos compramos móviles del precio de motos, y bicicletas del precio de coches, y para ellos solo damos limosnas y lo que nos sobra. No es de extrañar que Santiago declare que seguimos los valores de este mundo y si lo hacemos así somos realmente enemigos de Dios. Déjame volver al tema del diablo. Santiago dice, someteos a Dios. Es un lenguaje bélico, todo este texto es un lenguaje bélico, es decir, poneos bajo su mando militar y así podréis, no dice resistir realmente, dice luchar, batallar con el diablo. Yo mismo casi nunca hablo del diablo y en esta sociedad se ha desterrado totalmente, no existe. Y te diré por qué a pesar de tantas evidencias hemos desterrado la idea del diablo. Si miras la historia puedes observar grandes atrocidades, puedes observar la Alemania nazi como una sociedad entera llegó a aceptar que se gasearan hasta la muerte a miles y miles de personas. Vemos en países desarrollados como cantidad de gente son capaces de violar y descuartizar el cuerpo de otras personas, como personas son capaces de poner bombas en iglesias llenas de niños, de mujeres y de matar a toda clase de personas que no están directamente involucradas en ningún tipo de conflicto. Vemos como un padre es capaz de matar a la madre delante de sus hijos y después ahogar a sus propios hijos con sus propias manos. Y da igual como lo quiera justificar que esto es directamente demoníaco. Si cuando hacemos el bien recibimos la ayuda divina, y muchos de nosotros no tenemos un problema en aceptarlo, ¿por qué no aceptamos que cuando hacemos el mal también recibimos ayuda demoníaca? Esto es lo que se dice de Judas cuando entregó a Jesús. Rabbi Zacarías cuenta una historia tremendamente profunda. Va a una cárcel y habla con un asesino en serie. La abogada que venía con él no pudo entrar porque no quería verle la cara, porque fue parte de la misma universidad en donde este hombre iba y violaba estudiantes y las descuartizaba. Llega Rabbi con este hombre y el hombre ya directamente le empezó a increpar diciéndole que si creía en la pena de muerte. Rabbi le dijo, mira, antes de contestarte me gustaría que tú me contestaras una pregunta. Y él le sigue preguntando, ¿pero crees en la pena de muerte? ¿Pero crees en...? Y Rabbi no le contestaba. Ante su falta de respuesta, este hombre le dijo, vale, me puedes preguntar lo que quieras. Y Rabbi le dijo, ¿qué es lo que más echas de menos aquí en la cárcel? Y este hombre dijo, a mi mujer y a mis hijos. Seguía siendo un humano. Esto no le quitaba ninguna responsabilidad, ni nos quita ninguna responsabilidad cuando hacemos el mal.
pero creo que es hora de hablar de que hay una influencia demoníaca que mueve este mundo y que nos ayuda a nosotros a ignorar todas las injusticias que vemos alrededor y que inmediatamente olvidamos. Así que contesto a mi propia pregunta. ¿Sabes por qué no creemos ya en el demonio y en esta sociedad tampoco se cree? Lo explica maravillosamente C.K. Treyman en su novela Justo antes de morir. Habla de una familia que padece unos sucesos terribles, ¿no? Muerte, intento de violación, intento de asesinato, y una psicóloga le ha tocado personalmente porque ha tocado a su familia. Así que está pensando y le dice a su cuñada: pienso mucho, bastante. Todavía estoy tratando de resolverlo. Y le responde su cuñada: ¿qué quieres decir? Dice ella: es el mal, el concepto del puro mal. Lleva tiempo rondando mi mente, porque creo que lo he podido ver varias veces antes en la cárcel. Y ahora, de nuevo, y me deja, no sé, preocupada o algo así. Y le dice su cuñada: ¿por qué? Y ella responde: porque si existe el mal puro, la bondad pura también debe existir, ¿cierto? Un bien puro seguramente significa Dios, pero no puedo creer en Dios, soy atea, materialista, científica. ¿Entiendes el concepto? Esto resume perfectamente lo que pensamos el espíritu de esta sociedad. No quiere creer en el mal aparte del humano, porque si existe un mal puro, tiene que existir un bien puro. Pero todavía el problema va más allá, porque sabemos que el mal no existe por ahí flotando, sino que está asociado al individuo. Es decir, que si existe el mal puro, tiene que haber un individuo puramente malo. Y si hay un individuo puramente malo, tiene que haber un individuo puramente bueno. Y este es Dios. ¿Y sabes qué? No aceptamos el mal porque no queremos aceptar a Dios. No queremos que esté sobre nosotros. No queremos tener responsabilidad sobre Él ni sobre los que están a nuestro lado. Y por eso, al no querernos sujetar a Él, no aceptamos lo malo para no aceptar lo bueno. Este es el gran problema tuyo y el mío y de toda la humanidad, es el orgullo, el no querer estar por debajo de Dios. Pero Dios dice, versículo 6, Dios resiste, literalmente dice, se opone, batalla contra los soberbios o los orgullosos y da gracia a los humildes. Literalmente dice que Dios presenta batalla, es algo activo, no pasivo, porque el gran pecado, el mayor pecado es el orgullo. La palabra es uperfanos. Uper significa arriba, fano, manifestarse o verte. Es decir, el orgullo es verte por encima de los demás. Perdón, la palabra es uperefano. Es verte por encima de los demás. Volvamos un momento a la tentación de Jesús en Lucas 4:7. El diablo le dará todos los reinos a Jesús si postrado ante él le adorara. El gran pecado del diablo y realmente de la humanidad no es simplemente desobedecer por desobedecer y experimentar. Es querer que Dios te adore a ti. Es ser el Dios de Dios. Si no, piénsalo. Sé honesto. ¿Cuándo miramos al cielo? ¿Cuántas personas en estas circunstancias han mirado para arriba y han dicho, ayúdame? Solo queremos a Dios cuando lo necesitamos, cuando no podemos controlar nuestro propio destino. Solo lo queremos para utilizarlo, para conseguir nuestros placeres, como dice Santiago, o para parar nuestro dolor. Solo lo queremos utilizar. Si pudiésemos pedir un Dios de encargo a Amazon, pediríamos un genio en una lámpara, donde lo frotamos cuando lo necesitamos y se esconde y es nuestro esclavo y lo podemos esconder en un sitio apartado cuando ya no lo necesitamos. En el fondo lo que queremos es un Dios esclavo de nosotros. Queremos ser adorados por Él. Este es el gran deseo de Satanás, este es el gran deseo tuyo y sinceramente este es mi gran deseo. ¿Y sabes qué? Ni siquiera sería esto bueno para nosotros. Hazte esta pregunta. ¿Te satisface conseguir los objetivos y las metas
¿O lo que te hace realmente feliz es intentarlo? Cuando te rodeas de gente que está haciendo el carnet de conducir, no paran de hablar de carnet de conducir. Consiguen el papelito y ya ni lo nombran nunca más. Se empeña uno en estudiar y estudiar la carrera, el grado, el máster, el doctorado. Es una pasión. Llegas el día de la graduación, te pones el birrete, te dan el papel, te sacan la foto, eres la persona más feliz del mundo y al día siguiente el papelito ya no te sirve para mucho más. Necesitas realmente siempre algo más, una meta a la que conseguir. Necesitas la felicidad, la encuentras, esa adrenalina, esa pasión, no realmente en llegar, sino en correr. Necesitas, para ser feliz, realmente no conseguir metas, sino conseguir una detrás de otra, tener siempre algo a lo que todavía no hayas llegado. Por eso Santiago dice en el versículo 2 que no recibimos porque no pedimos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, solo pedimos para nuestros placeres. Pero si fueran suficientes ya los habríamos alcanzado, pero los placeres terrenales en el fondo no nos satisfacen. Por lo tanto, si Dios te ayudase a conseguir todo lo que quieres, no te estaría ayudando a nada. No te estaría ayudando a ser realmente feliz. La única forma de ser verdaderamente feliz es querer a un Dios, es que tu meta sea Dios, porque Él es infinito, Él es eterno, nunca lo vamos a alcanzar, nunca vamos a llegar del todo a Él, nunca vamos a dominarlo, nunca vamos a pasarlo. Es una meta que realmente nunca vamos a llegar a alcanzar del todo. Por eso Dios quiere que te enfoques en Él y que Él sea tu mayor amor, tu mayor meta, porque esto te va a traer la mayor felicidad que existe. Y esta petición, según el versículo del capítulo 4 de Santiago, siempre te va a ser satisfecha porque Dios te la quiere dar. Lo que te ofrece Dios es una historia de amor. Titulé esta reflexión el amor y no la guerra. Y Jesucristo lo dijo muchísimo antes que los hippies. Él te ama más que a nada en este universo. A pesar de que le hemos dado la espalda, Él nos ha amado tanto que se ha hecho uno de nosotros para poder demostrarnos realmente su amor, para poder perdonarnos de nuestra traición como creador y amante y morir en nuestro lugar y ofrecernos la inmerecida gracia de amarnos para toda la eternidad. En la Biblia se nos presenta este mensaje de amor y Dios se nos presenta como nuestro prometido. En Apocalipsis al final se nos presenta el gran momento, la gran cúspide es un banquete nupcial. En Romanos 7 morimos a la ley, nos casamos con Cristo y tenemos fruto, tenemos hijos, que es una vida santificada. En Efesios nos dice que la intimidad matrimonial, ese pacto que se hace en el matrimonio tan maravilloso, es simplemente un símbolo, un pequeño símil de lo que Dios realmente nos va a amar. Es decir, el mayor amor que puedas encontrar en la tierra es simplemente un pequeño ejemplo de lo que Dios te quiere dar. El mejor amor de la historia jamás realizado es de este rico que se enamora de una esclava y da toda su vida para liberarla y estar siempre con ella. Ese es nuestro Dios. No nos extraña que Dios nos llame adúlteros. En el versículo 4 dice que se cela del Espíritu que puso en nosotros. Normalmente celarse es algo negativo, tiene connotaciones negativas el 99%, pero ese 1% lo tiene Dios, en el que nos ama tanto que se cela cuando le damos más atención a otras cosas que a Él y entonces nos hacemos daño. Eso es normal, eso es bueno. Si mi esposa le pone mucha más atención a otra persona que a mí, yo también me celaría, sería algo que le querría compartir para poder construir una relación mejor. No es de extrañar que Dios nos llame adúlteros y se cele por nosotros porque Él le ha dado todo. No es de extrañar que enamorándonos de Él, Dios nos mande y nos diga que es la única forma de resistir. En realidad dice de batallar al mal que hay en nosotros y en este mundo. Dios te ofrece una historia de amor increíble. Y te dice que si no eres como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y no me extraña porque, ¿cómo son las historias de los niños? ¿Conoces alguna historia de niño que tenga un mal final? Los adultos se ha hecho de moda que los
que las películas con finales tristes y trágicos sean algo maravilloso, pero un niño eso no lo tolera. Los niños solo toleran finales felices. Y esta es la historia que Dios te está dando, una historia de amor con final feliz. Dios te quiere ofrecer una historia con un final increíble. No te creas demasiado adulto para disfrutar del mayor amor universal. Y lo único que necesitas para obtenerlo es humildad. Humildad ante Dios. Piénsalo, ¿cuál es la mejor forma de amar? Sintiéndote superior al otro, en el que te deberías estar sirviendo por el gran favor que le has hecho de amarlo o de amarla. Puede que esto es lo que mi suegro piense de el amor que mi mujer me da, pero así no se puede amar. La mejor forma de amar es valorar al otro, presentarte con humildad, mirar a quien amas y sentirte afortunado, bendecido y merecido de que te amen y quieras servirlo. Ver sus capacidades, sus virtudes, destacar su belleza y sintiéndote así y expresándoselo a la otra persona y a las otras personas que te rodean, ella o él te devuelve el amor y te eleva, te exalta, te dice, no, yo soy la privilegiada, yo soy el privilegiado, yo soy el afortunado de tenerte. Solo en un clima de humildad se puede amar verdaderamente. Solo queriendo servirse el uno al otro puede haber una relación significativa. Y esto es lo que ha hecho Dios por nosotros. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte horrible, la muerte de cruz. Una muerte por ti y por mí, para llevarnos para siempre a su casa en amor. Mira lo que dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Según este texto, ¿quién sirve a quién? En otras parábolas nos dice que estaremos siempre sirviendo a Dios, pero en esta nos dice que Dios estará siempre sirviéndonos a nosotros. Es decir, que el servicio de Cristo no acabó en la cruz. En su enamoramiento con nosotros dice que nos servirá para siempre. Él se humilló y sabe que si nosotros no nos humillamos ante Él, nunca podemos tener una relación de amor con Él. Nunca podemos tener una relación significativa. Solo en este clima de humildad, el uno por el otro, podremos ser realmente felices. Y entonces, cuando nos humillemos, recibiremos su gracia, ese amor inmerecido, su perdón constante. Y nos disponemos en humildad a destacar su belleza, su amor. Y en esta disposición, Él nos exaltará. Y si te das cuenta, volvemos al principio. En el fondo, lo que queríamos era que Dios nos exaltara. Pero Él nos va a exaltar no poniéndonos por encima de Él, sino humillándonos ante Él, amándole. Y entonces Él nos va a exaltar. Esto no se consigue con soberbia, poniéndonos por encima de Dios, sino acercándonos a Dios, dice el texto de Santiago, limpiando nuestras manos, afligiendo nuestro pecado por el adulterio y la rebelión que hemos tenido con el Creador del universo, que nos ha amado tanto y nosotros lo hemos rechazado. Amando a Dios en vez de amarnos a nosotros mismos y a este mundo, conseguimos la satisfacción eterna de amar y ser amados por alguien que siempre nos dejará satisfechos por la eternidad. Oremos. Dios de los cielos, gracias porque tu mensaje es una invitación abierta y eterna eterna no, Señor, una invitación durante nuestras vidas para que abramos nuestros corazones y nos dirigamos a ti, Señor. Pidamos perdón, Señor, nos demos cuenta de que realmente durante mucha parte de nuestra vida te hemos rechazado y muchas veces te seguimos rechazando a pesar de haberte conocido. Gracias, Señor, porque para aquellos que nunca
se han acercado a ti, tú abres las manos, Señor. Tú quieres abrazarlos, tú quieres darles tu amor infinito. Y para aquellos que ya te conocemos y nos despistamos y miramos al mundo y dejamos de amar a los demás y a ti, tú siempre tienes gracia, una gracia abundante que siempre nos perdonas y nos vuelves a perdonar. Gracias, Señor, porque tu historia es la mejor historia de amor jamás contada. Gracias, Señor, porque podemos ser protagonistas de esta historia, podemos ser los amados, Señor, de tu persona, los amados de tu ser. Gracias, Señor, porque tú nos quieres amar hasta la eternidad. Y te bendigo por ello y te doy gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.